placer estar nuevamente con todos ustedes en un programa más de esta semana que llega gracias a las frecuencias de Canal 13, recorriendo todo el territorio nacional, y agradecemos también la oportunidad que hemos tenido de recibir mensajes desde Nicaragua y Panamá, así como a ustedes que nos ven por sinar.go.cr en el mundo entero. Cada vez que yo comienzo a analizar el tema de las energías renovables, no sé por qué, pero se me viene a la imagen esos buques grandes que vienen con mucho petróleo, que vienen transitando el mar, y con el peligro que esto genera, me alegra que Costa Rica siempre busque opciones de energías renovables. Pero el tema, por el fondo, se pone un poquito más complicado, a lo mejor cuando hablamos de la explotación en áreas protegidas. Hoy vamos a hablar de este tema expresamente en el caso de la energía geotérmica. Y tengo un panel de lujo para discutir esta iniciativa, así que paso a presentarlos. Con nosotros el señor ministro de Ambiente, don René Castro. Gracias, señor ministro, que estar por acá. También nos acompaña don Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE. Muchas gracias, don Teófilo. Don Carlos Rondán, ingeniero del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Gracias, Carlos. Y don Mauricio Álvarez, ambientalista de FECON. No podría empezar sin decir de qué estamos hablando. Así que yo le pediría tal vez a don Teófilo que nos haga una breve explicación de qué es esto de la energía geotérmica y cómo produce electricidad. Con mucho gusto. La geotermia es calor de la tierra, y hay lugares en el mundo en donde la corteza terrestre tiene más calor que en otras, y esos lugares en donde el calor está cerca de la superficie son propicios para extraer ese calor y convertirlo en electricidad. Nosotros hemos identificado que en Costa Rica eso ocurre cerca de los volcanes. Es decir, no solo hace falta calor para tener producción de energía eléctrica a partir de geotermia, sino que también debe haber agua en la profundidad de la geología, y porosidad en determinadas partes de la roca e impermeabilidad en otras partes de la roca. Entonces hay una serie de requisitos técnicos que deben de encontrarse para encontrar ese calor con agua que salga a la superficie en la forma de vapor. Hago la explicación que aquí estamos hablando de huecos para sacar vapor de 2 a 3 kilómetros de profundidad, no son unos cuantos cientos de metros, sino que hay que irse bastante abajo, casi a las profundidades en que en otros lugares se encuentra petróleo. Y esa es una explicación entonces breve de lo que diríamos sale un vapor, ¿verdad? Que se colecta y pasa por una tubería, y ella va, en algún momento genera electricidad. Yo no soy el experto, pero estoy tratando de ponerlo así en palabras simples. Señor ministro, arranquemos entonces con el tema. ¿Por qué sí explotar geotermia en áreas protegidas? Bueno, yo creo que Costa Rica tiene una ventaja de haber podido balancear mejor que otros los conceptos de desarrollo económico, social y ambiental. Eso es fácil de decirlo, pero es muy complicado. En la etapa que viene, una de las riquezas naturales más grandes que Costa Rica ha tenido disfrutado, que es la hidroelectricidad, va a volverse más incierta, oscilante, producto del cambio climático global. Ya estamos sufriendo un incremento en las variaciones del caudal entre invierno y verano, lo cual repercute en subidas de tarifas que los costarricenses resienten, especialmente en los meses de verano. Y según los estudios más recientes, por ejemplo de CEPAL, esto se exacerbará y se agravará. Entonces tenemos que comenzar a buscar alternativas para bajar costos, pero además para no arriesgarnos a que no tengamos la energía conforme el cambio climático se profundice. Y este país tiene la dicha de tener energía autóctona, como la hidroelectricidad, como la biomasa, como el viento y como la geotermia. En un parque o en un área protegida, entonces, en mi opinión, tenemos dos componentes muy positivos. La institución
más grande y más querida de los costarricenses, el ICE, con capacidad técnica, con experiencia, propiedad de los costarricenses, y las áreas silvestres protegidas, algunas de ellas cerca de los volcanes, también propiedad de los costarricenses. Entonces se da esa feliz circunstancia de que el dueño es el mismo y que por lo tanto el beneficiario va a ser el mismo. Y finalmente creo que tenemos la ingeniería y la ciencia suficiente para hacerlo muy bien, con mucho cuidado, y balancear entonces lo económico, lo social y lo ambiental. Es poco experimentado el hacer esta parte ambiental, pero alguna gente como Kenia o Islandia lo han hecho, y no creo que Costa Rica tenga nada que envidiarles en materia técnica. Don Teófilo, ¿cuál es su opinión sobre esta iniciativa? Bueno, yo soy un ferviente creyente en la geotermia. Creo que sin geotermia y sin hidroeléctricas con embalses, nosotros debemos de seguir a lo que hace el resto del mundo, que es quemar petróleo y gas para producir electricidad. Por eso es muy importante que podamos hacer las hidroeléctricas con los embalses apropiados y la geotermia al máximo posible. En Costa Rica no hay una gran cantidad de geotermia. Lo que se ha identificado duramente llega a 1000 megavatios en todo el país, y la suma de las plantas que se deben de construir para utilizar esos 1000 megavatios pues se va dando poco a poco, no es de las cosas que se desarrollan en carrera como una hidroeléctrica grande o una térmica importante, sino que hay que hacerlas de unidades de 30 megavatios, de 50 megavatios, una detrás de la otra, y con diversas campañas de estudio y perforación. De manera que la geotermia es parte esencial de la política pública de este país, de ser neutral al cambio climático, y también a que podamos generar nuestra electricidad totalmente con recursos renovables. Si no usamos geotermia, creo que no vamos a llegar a esa aspiración de los costarricenses. Por eso nosotros le ponemos el máximo de atención de explotar la geotermia donde quiera que la encontremos económicamente viable. Hemos visto que hay partes que se puede explotar fuera de los parques, y hay otras que lamentablemente están en los parques, y tenemos que buscar maneras con mucha imaginación para tener el equilibrio entre desarrollo y ambiente. Carlos, ¿cómo lo ves esa iniciativa? Bueno, nosotros en el programa Energía Limpia del Tecnológico siempre hemos insistido en que las energías renovables deben ser aprovechadas al máximo, siempre. Sobre todo en una región en donde más del 50% de la energía se produce quemando combustibles. Entonces, cuando uno ve el potencial de energía geotérmica de Costa Rica, tiene que verlo desde dos puntos de vista, ¿verdad? Uno es la posibilidad de abastecer mediante una fuente de energía muy confiable, que está todo el año disponible, la energía eléctrica de Costa Rica, y la otra es tratar de resolver un problema regional. Y en ese aspecto hay una situación que a veces el individualismo nacional no nos permite ir más allá. Déjeme decirle que ese potencial de energía geotérmica que hablaba don Teófilo es tan grande que si Costa Rica lo explotara todo y esa energía se vendiera a Centroamérica, las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en Centroamérica se reducirían a la mitad de lo que Costa Rica emite por quemar combustibles. O sea, la energía geotérmica... Explícamelo un poquitito más. Lo voy a explicar más lento, ¿verdad? Resulta que cuando yo quiero producir energía eléctrica quemando combustibles, por cada unidad de energía solo obtengo 30% de electricidad, 30-40% de electricidad. La energía geotérmica es prácticamente, cuando hablamos de 1000 megas, son 1000 megas netos. Entonces, cada unidad de energía geotérmica sustituye casi 2 veces la energía del petróleo. Entonces, si Costa Rica desarrollara ese potencial de energía geotérmica y se exportara, en Centroamérica no sería necesario quemar combustibles. Y el ahorro en la quema de combustibles de Centroamérica es como si en Costa Rica la mitad del consumo de petróleo se eliminara. De esa magnitud estamos hablando. Por otro lado, hay otro detalle con la energía geotérmica, y es que tiene la enorme ventaja de que las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque son un poco más altas que una planta hidroeléctrica, es como la 10ª parte de lo que produce la quema de combustibles.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros analizamos el mercado centroamericano nos encontramos con un problema muy serio, que tal vez los costarricenses no lo vivimos. Nosotros vivimos en una isla realmente. En Centroamérica hay 7 millones de centroamericanos sin acceso a electricidad. Solo Guatemala, para que Guatemala alcance el consumo per cápita de electricidad de Costa Rica, tiene que cuadriplicar su capacidad de generación. Y entonces, cuando uno ve el plan de expansión de los países de América Central, cómo van a producir la energía eléctrica en el futuro, se ven plantas de carbón por todo lado. Panamá creo que acaba de poner una, Guatemala tiene una planta de carbón desde hace años, El Salvador ya está pensando en una, Honduras va a pensar en una, Nicaragua está pensando. Entonces, es una tristeza que un país que tiene tantos recursos renovables como tiene Costa Rica, no los aproveche y el resto de países, por no tenerlos, generen un montón de gases de efecto invernadero que al final nos causan el mismo daño como si hubieran sido generados en Costa Rica. Me ganó el tiempo, pero obviamente voy a un corte. Cuando regreso, ¿qué opinan los ambientalistas de esto? Ya venimos. Canal 13, nuestro canal. Bien, continuamos con el programa de esta semana. Estamos hablando de la explotación geotérmica en áreas protegidas. Ya hicimos hicieron los señores aquí presentes una exposición sobre el planteamiento que ellos están haciendo en este tema, pero quisiera oír a Mauricio Álvarez, ambientalista. ¿Cómo lo percibe usted como ambientalista esta iniciativa? Yo creo que la intención de abrir parques nacionales hay potencial, digamos, de producir proyectos hidroeléctricos. Hay como alrededor de 15 a 18 proyectos identificados y ha sido una discusión que no se ha zanjado porque hay convenios internacionales de bellezas escénicas y de biodiversidad que cuestionan, digamos, el uso que se le puede dar dentro de los parques nacionales, ¿verdad? Ha habido una discusión legal. Por otro lado, ha habido una polémica en la sociedad. No es un tema fácil, digamos, estamos hablando de que los parques nacionales producen recursos por sí mismos, o sea, producen servicios a los ecosistemas y nos producen servicios a nosotros y producen ingresos al país, o sea, 2 billones de dólares, digamos, parte de nuestro PIB y de nuestros ingresos están muy ligados a la atracción por turismo. Y mucho de nuestra imagen ambiental es el corazón, son los parques nacionales. Entonces no es una discusión fácil, ¿verdad? Nosotros creemos que deben haber primero ciertas condiciones, ¿verdad? Condiciones básicas, definir el modelo eléctrico del país. Digamos, hace 20 años se viene posponiendo el fortalecimiento del ICE como institución, se le viene debilitando vía concesiones, vía todo lo que se negoció en el TLC. Debe definirse primero un modelo de ICE, ¿verdad?, que sea suficientemente fuerte para que se garantice eventualmente que sea el ICE y no que sean las empresas constructoras y otras empresas transnacionales del ramo las que terminen, digamos, de comerse al ICE. Digamos, hay que definir ley de aguas, digamos, hay que hacer una definición en el país también. Hay leyes y cosas que están esperando. Creo que hay que hacer una reforma institucional, inclusive en el mismo MINAE, en la rectoría del sector, ¿verdad? Generalmente el ICE le dice al MINAE, más o menos le da el panorama energético y termina siendo el ICE una especie de rectoría, digamos, informal, del sector. Entonces nosotros creemos que además hay que generar espacios para que en general toda la sociedad pueda pronunciarse sobre un tema, porque estamos hablando, ¿y qué dicen estos convenios internacionales? Muchos hablan de las futuras generaciones, ¿verdad? Porque son recursos que nosotros hemos decidido destinar y hemos pedido cooperación externa
para conservar, ¿verdad? Ahora no les podemos decir a la gente simplemente ya vamos a darle otro uso a los parques o vamos a segregar, sea la figura que sea, digamos, no los podemos decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, eso afectaría enormemente nuestra imagen, nuestra credibilidad, y nosotros creemos que también hace falta hacer esfuerzos como sociedad. En ese sentido, creemos que hay que abrir una discusión sobre el modelo energético, porque no estamos en contra de la geotermia y sería irracional que alguien, con todo lo que se ha dicho, se ponga en contra de por sí de la geotermia, sino estamos hablando que el principal consumo energético del país es el sector transporte, digamos, en términos de electricidad, lo que se consume en el país debe ser un 1 o 2%, es poco en relación a lo que consume el transporte y otros sectores, sector comercial, etcétera. Entonces, nosotros deberíamos hacer primero como sociedad un ejercicio de decrecimiento en términos de la demanda, ¿verdad? Es dejar de consumir, tratar de vía legislación ampliar la generación, el uso de la electricidad, perdón, las 24 horas del día, disminuir esos picos, digamos, que son los que más afectan la producción en general eléctrica, es eso de que todos consumimos en los mismos horarios, y dar un cambio cultural, que yo creo que en este debate hemos estado claros de que se necesita, que no van a resolver los ejemplos, pero la sociedad necesita reeducarse acerca del consumo. Nosotros vivimos... Ahora, pero me surge una duda, porque al final, te entiendo perfectamente, Mauricio, sin embargo, día con día, o sea, es que, vamos a ver, hemos tenido ya la oportunidad de tener más de alrededor de 150 programas, y en muchos de ellos siempre nos dice la gente, bueno, tenemos que hacer, a futuro haremos, pensemos en esto, sentémonos, y a mí me da un temor, o sea, el temor es que es real, seguimos, y claro, hay que ver el tema de transporte, creo que el Ministerio había propuesto algo para vehículos, ¿verdad? Pero el tema es que nada sucede, y qué angustiante cuando usted, ponía el ejemplo este que te decía que siempre que pienso en energías renovables pienso en el barco que viene con un montón de combustible y que no se vaya le vaya a pasar nada a ese barco porque nos jalamos un tortón. Pero también recuerdo, yo creo que fue para la administración anterior del señor ministro, del famoso mapa de un país prácticamente sin árboles y que después se fue poblando. Hemos hecho cosas desde el punto de vista ambiental, pero no hacer otras sería como contradecir lo que nosotros estamos haciendo. Bien lo decías y apuntabas, el tema de la geotermia no tiene que tener discusión. Creo que la discusión es cómo lo hacemos para que sea amigable con el ambiente. ¿Sería esa la discusión? La discusión es si abrimos, si este es el momento, si cumplimos como país, digamos, ciertos requisitos para iniciar a pensar en aprovechar ya los parques nacionales, porque eso es como un banco que decidimos guardar y tener ahí, sea para biodiversidad, sea para servicios ambientales. Entonces la sociedad en su conjunto tiene que definir, y tiene que definir los hijos. Digamos, usted tiene que pensar que esas reservas nosotros también las estamos pensando a futuro, digamos que puede ser más estratégica en términos de valor de agua a futuro que en términos de geotermia. Es un muy buen tema. ¿Qué opinan? Sí, yo creo que Mauricio ha planteado puntos válidos que deben ser contestados con más ciencia, con más estudios, con más ingeniería, y no autolimitarnos, porque de los convenios que Mauricio mencionó, por ejemplo, los de UNESCO o los de áreas protegidas, no hay uno solo que obligue a un país soberano a renunciar a su derecho de uso de todo su territorio. Más aún, lo que se dice es debe usarse inteligentemente, debe usarse balanceando conceptos como lo económico, lo social y lo ambiental, pero se ha querido decir que el país perdería prestigio o imagen, o que sería señalado como un villano. Yo no creo en eso, ¿verdad? Creo que más bien sería señalado como un país que se atreve a plantearse el reto más grande que ha tenido la humanidad en el último siglo, que es su propia supervivencia. Es decir, el cambio climático está amenazando la supervivencia de la humanidad.
Y Costa Rica simultáneamente firmó la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático como nación en 1994, comprometiéndose a que iba a vigilar por esos dos grandes valores que la comunidad de naciones quiere cuidar. Y me parece que se pierde de vista, en primer lugar, lo que ya dije, que el cambio climático afecta principalmente al ser humano, ¿verdad? Que es el que está amenazado de extinción. Y aunque suene catastrófico, bueno, así es, ¿verdad? Vamos a comenzar con los pequeños estados insulares. 15 o 20 naciones de hoy van a desaparecer. Está reconocido por ellos mismos, gente como las Maldivas, como Santa Lucía, como el mismo Barbados, vecino nuestro en el Caribe, que son miembros de Naciones Unidas. Van a desaparecer. La gente va a dejar de tener pasaporte, va a dejar de tener nacionalidad, va a dejar de tener soberanía. Y hoy, y por si creen que puedo estar planteándolo aquí, los invito a leer mi discurso en el Pleno de la ONU en Sudáfrica, donde dije, señores, qué pena, nos estamos limitando a ser testigos de la desaparición de 15 o 20 pequeñas naciones miembros de Naciones Unidas. Entonces, es solo responsable que Costa Rica se adelante y diga, yo no voy a esperar a que mis poblaciones costeras desaparezcan, a que tenga problemas de suministro de electricidad y de agua en las zonas urbanas llevados a niveles de crisis, en el sentido de que no sea económico, de que los más pobres no puedan pagar o no puedan tener acceso, y tiene la oportunidad de predicar con el ejemplo, que es, no me espero a que la discusión legal o diplomática entre los grandes del mundo en las convenciones termine, mi fuerza moral reside en hacer y en predicar con el ejemplo. Un país tan pequeño es lo que puede hacer. Y conciliar los intereses de proteger nuestra biodiversidad con el interés de mitigar el cambio climático, que es proteger la atmósfera, de eso es lo que estamos hablando, y los océanos, es un reto, ¿verdad? Es un reto para la economía de hoy, porque no reconoce eso como un problema, y es un reto para los científicos, y es un reto para los gobernantes y para la sociedad civil. Y Costa Rica tiene un reto específico, ¿verdad? Todo eso que suena tan en el aire es cómo hacemos para tener electricidad que siga siendo renovable, que sea a precios competitivos, y que lo que soñó don Jorge Manuel Lengo y don Pepe Figueres de tener un ICE con electricidad autóctona, en aquel momento principalmente usando la fuerza del agua, ahora que el reto es el cambio climático global, sale con una fuente alternativa. Y termino con esto. El ingeniero Roldán nos dijo aquí un elemento importante. ¿Cómo lo están resolviendo otros países? Desgraciadamente no solo Centroamérica. Alemania acaba de tomar la decisión de volverse a carbón. Eso, además de que es ciertamente más barato, pero exacerba la contaminación local y global y el cambio climático. Otros países, como China, decidieron pasarse a energía nuclear, ¿verdad? Lo cual, para un país de este tamaño, no es una opción, y además de eso conlleva otros problemas de seguridad y tal. Es decir, el mundo se está moviendo. Los Estados Unidos acaba de anunciar que en el 2017 va a ser autosuficiente con LNG, Liquefied Natural Gas, que no es un derivado del petróleo, pero es un hidrocarburo, un poquito más limpio, un poco más barato que los que conocemos tradicionalmente, pero bueno, ellos lo van a resolver así, ¿verdad? Entonces, o sea, el mundo no está quieto a ver qué hace Costa Rica, y Costa Rica tiene la obligación de resolver su propio problema. ¿Está preparado el ICE para desarrollar ese tipo de proyectos? Por supuesto. Y tratando de hacerlo amigable con el ambiente. Por supuesto, es nuestro reto, nuestra obligación, y lo hemos venido haciendo durante muchos años en diferentes tipos de proyectos, no solo geotérmicos, sino hidroeléctricos y eólicos. Tal vez es importante hacer dos acotaciones, porque llevamos un rato de estar hablando del modelo energético, del modelo eléctrico, que hay que definirlo. Yo creo que Costa Rica definió su modelo eléctrico hace muchos años, como lo decía el señor ministro, en la ley 449 del ICE que redactó don Jorge Manuel Lengo, ahí está, y está vigente todavía con las adaptaciones que la modernidad le va dando. Y lo hemos seguido al pie de la letra, al grado de que hoy más del 90% de la generación de este país es renovable, y ha sido hace 10 años, y ha sido hace 20 y 30. O sea, es algo inherente a la cultura costarricense, el que el modelo es un modelo de uso de energías renovables. Que un poquito más, un poquito menos en una década o en otra, eso es lo que nos ha pasado, pero el norte está ahí.
Y hemos ido viendo cómo van apareciendo, además de las hidroeléctricas, otras fuentes interesantes. La eólica hace 20 años estábamos experimentando con ella, hoy es totalmente comercial. La solar va a pasar el mismo fenómeno, dentro de 10 años va a ser totalmente comercial, hoy es experimental. Digo, si los dejan, Teófilo. Porque ahí supe de una barbaridad que simple y llanamente me pareció que me dejó frío, ¿verdad? O sea, que la iniciativa de poner paneles solares... Hay que sacar una concesión para poner paneles solares en cada una de las casas para aprovechar lo que el sol nos da, usar electricidad y lo que sobre se lo inyecta a esas líneas de lince. Totalmente lógico, pero en un país de absurdos... Bueno, yo estoy seguro que ARECEP va a corregir ese error. Yo espero. Eso es un error de interpretación. Porque en un país de absurdos, ese es un absurdo de un nivel gigantesco. O sea, decirle que cada uno en su casa tiene que sacar una concesión. Eso lo lleva al ridículo para demostrar que conviene hacerlo. Exacto. Don Teófilo, si usted me permite, regreso un segundo. Bueno, termine y... No, déjeme nada más terminar lo del modelo, porque hay otra parte del modelo eléctrico que sí es el que requiere definición y es el que está en discusión y grandes debates, es quién lo hace. Es decir, vamos a producir con energías renovables principalmente, ojalá al 100% algún día. Pero ¿quién lo hace? Lo hace el ICE, lo hacen las otras empresas distribuidoras, lo hace el sector privado o una combinación, ahí es donde hay un debate. Pero siempre son los mismos electrones de la misma electricidad y proveniente de recursos renovables. Entonces, para mí el modelo eléctrico está totalmente identificado como costarricense y seguirá siendo así por secula seculorum, pero la parte de quién lo hace es lo que está en discusión. Son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando de explotación geotérmica en áreas protegidas, como una posibilidad para producir electricidad usando energías renovables. Ya volvemos. Descubra más del SINART a través de sus redes sociales. En Facebook, SINAR Canal 13, en Twitter, @SINAR13 y en nuestra página web sinar.go.cr. Bien, continuamos con el programa de esta semana. Hablamos de explotación geotérmica en áreas protegidas. Ingeniero Roldán, decía ahora Mauricio que también son como las joyitas que hemos cuidado, ¿verdad? Y que tenemos que pensar en qué momento las vamos a usar y qué momento no usarlas. Decía el señor ministro que al ritmo que vamos es un tema planeta, ¿verdad? O sea, aquí es una disposición de todos, porque la nave es una sola, decía Franklin Chandías, y se llama Tierra. ¿Cómo percibe el hecho de que de una u otra manera tengamos esas joyas, vamos a tratar de sacarles este producto y podría de una u otra manera, o no sé si hay claridad en que no, tal vez su experiencia nos lo diga, se dañe el ambiente en el momento en que se está haciendo esto? Bueno, porque lo primero que la gente va a pensar, a ver, va a haber un grupo que va a decir, eso va a dañar el ambiente, ¿verdad? Y en áreas protegidas, bueno, ¿cómo se hace para que no sea así? Bueno, vean, yo creo que todo es un asunto de voluntad. Y hay que tener claro que cualquier tipo de planta que produzca energía eléctrica tiene un impacto ambiental. Solo que esos impactos ambientales pueden ser locales o pueden ser ya regionales. Por ejemplo, si usted viene bajando el volcán Barba, pues a mí me gustan mucho los parques nacionales. Llevo a mi madre al volcán Barba y cuando voy bajando veo la montaña lo más bonita y veo las plantas eólicas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en las montañas de Santana. Para mí, ver una montaña o ver un atardecer y ver cualquier cosa que tenga que ver con ser humano, como que echa a perder la emoción, la vista hermosa, ¿verdad? Pero para todo hay solución. En la parte eólica es muy difícil porque tiene que aprovechar la parte más arriba y de ahí se ve todo. Pero en la parte geotérmica es distinto. Yo estoy de acuerdo con Mauricio. Me encanta verlas ahí. Sí. Bueno, pero imaginémonos, por ejemplo, que digamos, si yo tuviera que entrar al Parque Rincón de la Vieja y tomo una fotografía de ver un Congo montado en una válvula de un sistema geotérmico, se echa a perder todo el paisaje.
no quiere ver las cosas en un estado natural. Pero para todo, si hay voluntad, hay solución. Realmente lo que el ICE necesita es hacer una trocha para meter el equipo de perforación. Hace la perforación. Una vez se encuentra el gas natural, quita todo de ahí, puede reforestar el sitio y la tubería que lleva el vapor desde el pozo hasta la planta de producción, que esa tiene que estar fuera del parque, y yo creo que así es como se está manejando, ¿verdad? Todo eso puede quedar enterrado. Y usted 10 años después no sabe que ni siquiera hay un pozo ahí, porque todo está enterrado. El problema es que tiene que haber voluntad, porque lo que se hizo en Rincón de la Vieja, definitivamente, yo voy listo para ir a acampar con la mochila y todo, y voy pasando a la parte de esas tuberías y veo eso y digo, no, hombre, o sea, ¿dónde estoy metido? ¿Verdad? Ya no es una montaña, ya no es un parque nacional, pero hay formas de hacerlo. Entonces yo creo que sí, si hay un compromiso, por ejemplo, de que se reduzca a lo máximo posible el impacto escénico, y se permita que el material, por ejemplo, una vez que usted hace el pozo, como le digo, la trocha, usted la vuelve a sembrar, y ¿para qué tienes que volver a donde hiciste el pozo? Ya no sé si yo me equivoco, don Teófilo, pero me parece que esas tuberías, si son las tuberías que uno como ingeniero químico está acostumbrado a ver, tienen una vida útil de 40, 50 años. Usted llega, hace el pozo, lo entierra, y toda la instrumentación y toda la valvería la opera remotamente, no necesita hacer absolutamente nada. Y no es el primer país que tiene tuberías de vapor o tuberías de gas enterradas, todo el mundo lo tiene. Entonces yo creo que sí lo podemos hacer de una forma amigablemente con el ambiente, definitivamente que sí. Y lo otro que comentábamos, Mauricio, nada más una aclaración. Hay personas que piensan que la energía renovable es mejor guardarla para después. Eso es como decir, mejor no trabajo ahora para trabajar cuando tenga 40 años. ¿A qué me refiero con esto? La energía renovable o se aprovecha ahora o esa energía se perdió. Si nosotros duramos 20 años para hacer diquís, durante 20 años esa energía lo único que ha hecho es llevar erosión y dañar la montaña y no se aprovecha esa energía. Y son miles de millones de colones que se pierden, que podrían ayudar al país a tener mejores recursos. ¿Para qué? Para construir carreteras como la de San Ramón sin tener que pagar peajes, para poder llevar más colegios y más escuelas a las zonas pobres, porque algo interesante, y don Teófilo no me vas a mentir, si usted ve un mapa, en el tecnológico estamos preparando un mapa de ubicación de los proyectos de generación de energía eléctrica del país, comparándola con los cantones de mayor pobreza, y están ahí. Los cantones donde hay más pobreza es donde justamente hay más potencial de energía renovable. Talamanca, la zona de Brunca, la zona norte de San Carlos, de Guanacaste, son regiones muy deprimidas en donde el aprovechamiento de energía podría ser un motor para el desarrollo. ¿Cómo ves? Yo creo que eso es una visión demasiado ingenieril. Los ecosistemas no son sistemas cerrados que usted pueda, digamos, decir que se está desaprovechando. O sea, la energía, o sea, estamos manteniendo con diquís, estamos manteniendo la humedad al terra basierpe, o sea, que le da servicios a la humanidad, así como el sueño de exportar electricidad es ese, digamos, en algún sentido es eso, da servicios y nos da beneficios directos, o sea, hay gente que entra al país y es un ingreso que no podemos menospreciar en este momento, es el ingreso por turismo. Ahora, sobre lo del cambio climático, claro, creo que el país tiene que hacer un gran esfuerzo. El país ha hecho un esfuerzo, ha hecho una moratoria al petróleo, o sea, eso es inédito. Ha hecho esfuerzos en minería, ha dado, digamos, pautas de ser un país muy visionario. Precisamente porque el cambio climático solo lo vamos a disminuir en tanto de que dejemos de consumir. O sea, tenemos una base de recursos limitada. En un ecosistema no hemos encontrado una energía que pueda sustituir el petróleo en este momento, ni ese nivel de consumo. Entonces siempre estamos en la misma base de recursos. O sea, vamos a llegar a un momento en que nos hemos comido todo y no va a haber de dónde echar mano, de por sí. En este ritmo ilimitado de crecimiento, bajo este esquema, estos principios económicos, eso es lo que nos toca. Entonces, si eso es lo que nos toca, nosotros podemos apostar a una opción todavía más radical, que es, bueno, reduzcamos los niveles de consumo y como sociedad reduquémonos acerca del consumo de electricidad. O sea, lo que usted ha dicho sobre los paneles solares, pero lo mismo se podría lograr. 35 megas, por ejemplo, se podría lograr, que es el potencial teórico ahí puesto en el papel sobre lo que hay en este parque nacional, en el Rincón de la Vieja, se podría producir perfectamente
con calentadores solares en la casa y dejar de disminuir, dejar de consumir energía eléctrica para calentar el agua, por ejemplo. Eso es un esfuerzo, digamos, nosotros le podríamos dar la vuelta y si lo planteamos como un reto de sociedad y decir, bueno, vamos a ver, en vez de crecer todos los años 50 megas, vamos a tratar de reducir un año 5, otro año 6, otro año 10 y llegar a hacer metas como sociedad. Si a la gente le dieran, si a los costarricenses los ponen a elegir entre los parques nacionales o consumir electricidad, y le dan las dos opciones, si lo educan alrededor de las dos opciones, ¿usted qué cree que va a escoger el costarricense? Lo que pasa, Mauricio, es que eso es una tesis correcta parcial. Eso sería como que vos dijeras, cuando voy a discutir de alimentos, comencemos por discutir que hay que hacer dieta, ¿verdad? Y que si todos comemos menos, estaríamos menos obesos, seríamos más saludables, lo cual es correcto, pero la dieta tiene un límite, ¿verdad? A partir de ahí comienza a dañar la salud, la calidad de vida, y lo mismo pasa con los consumos de las necesidades básicas como el agua, como la electricidad y como otros bienes. Creo que también el otro elemento que no estás incluyendo en tu análisis es que Costa Rica hoy tiene 4,5 millones de personas. En 30 años va a tener 2 millones más, ¿verdad? Y aunque todos, para usar la analogía otra vez, hagamos dieta, va a haber que producir más alimentos, ¿verdad? Porque es una población mucho más grande, que además todos quieren tener iPhones, iPads, ¿verdad? Y la modernidad de la vida. Yo no veo a la gente volviendo a sentirse a vivir una vida pastoril, ¿verdad? Y andar a pie o a caballo. Y que dicho sea paso, imagínense lo que sería andar a caballo 6 millones de personas hoy, el problema de congestión y contaminación que tendríamos. Pero entonces creo que hay un límite y que efectivamente el país tiene una oportunidad para las próximas décadas de mostrar que puede seguir creciendo, que puede hacerlo basado en energías renovables, que en tiempos del cambio climático cambia cuáles son esas energías y que usa inteligentemente su patrimonio natural, ¿verdad? Y extrae energía donde hay energía. Y lo hace sea un área protegida o sea fuera de un área protegida, con responsabilidad ambiental. Y si es en un área protegida, además, con lo que decía el ingeniero Roldán, eso se le llama ecodiseño, ¿verdad? Que es profundizar, imitar la naturaleza, tener el cuidado de no impactar tanto el entorno, para no afectar el turismo. Y yo le decía a usted el otro día que países tan turísticos como Kenia, por ejemplo, tienen ya, en África, tienen ya geotermia en algunas áreas protegidas, lo han hecho con un nivel de inteligencia y con dimensiones adecuadas, y la gente sigue yendo a ver en lo que ellos tienen ventaja, ¿verdad? Las jirafas y los leones y la sabana africana. Entonces yo creo que en realidad estamos discutiendo aquí de un servicio ecosistémico nuevo, ¿verdad? Y alguien me preguntaba y me decía, ajá, ¿y si mañana lo que ocupamos es agua para tomar? Y yo le dije, bueno, hoy algunas comunidades, por ejemplo Zarcero, invirtió la ecuación. Ellos reciben agua de algunas de sus montañas, entonces todos ponen un poquito en la factura del agua y año a año van comprando más montaña y la protegen porque es una fuente de agua. Bueno, porque es protegida ya ellos no podrían usar agua, ¿verdad? Cuando se ha construido con el ahorro de un pueblo. Y creo que la empresa pública de Heredia lo hace también. Bueno, también, lo que pasa es que el caso de Zarcero es mucho más directo, ¿verdad? La gente guarda para tener una fuente de agua. Bueno, a nivel nacional es lo mismo, ¿verdad? Este país tiene 1.250.000 hectáreas protegidas, 25% del territorio. Eso ha sido posible, ciertamente, en parte por los donantes. Pero, perdón, los donantes han puesto una parte ínfima del esfuerzo nacional, que es dejar de utilizarlas en agricultura, que es dejar de cobrar impuestos, que es mantenerlas y pagar los salarios de los guardaparques y toda la inversión, combatir los incendios, ¿verdad? Y entonces, los donantes vienen un ratito, algunos de ellos como turistas la ven, y nosotros somos los que vivimos con ellos, con esas áreas, somos los que renunciamos a su utilización. El sacrificio real para conservarlas es hecho por los costarricenses. O sea, es nuestro patrimonio y lo podemos usar
inteligentemente. Para mí no es válido que alguien me venga a decir, bueno, es que un donante no lo dio. No, el donante, en algunos pocos casos, nos donaron la tierra. Y en adelante nos dijo, cuídelo usted, pague usted los guardaparques, pague usted los sistemas de combate de incendios, pague usted los sistemas de protección, renuncie al uso en la agricultura. ¿Verdad? Creo que, solo para terminar con esto, creo que y gente muy valiosa en Costa Rica, como Álvaro Ugalde, que se pone intenso en estas cosas, bueno, Álvaro todavía cree, me lo ha planteado recientemente, que la única forma de convivir un parque nacional con comunidades es con guardas armados, ¿verdad? Protegiendo los linderos contra la amenaza que representan las comunidades. Yo creo que es una perspectiva no sostenible y que fue como se fundó los parques nacionales aquí, ciertamente, ¿verdad? Por eso hoy ya podemos diferenciar dónde se evolucionó y los parques nacionales son motor de desarrollo y riqueza. En la zona de Chirripó, por ejemplo, en Empuas, en Barba, que mencionaba, y donde no evolucionamos y los parques nacionales han significado pobreza. Cantón de la Cruz, 80% de parques nacionales, los distritos más pobres de Costa Rica están ahí, o el Cantón de Osa, ¿verdad? Rodeado de pobreza. Yo creo que esa ecuación no se mantiene por más guardas armados que tengamos. Yo tengo que ir a un corto comercial. Cuando regreso quisiera saber, don Teófilo, si el ICE tiene ese claro compromiso de hacer las cosas velando por el medio ambiente. Ya venimos. Toda la información que usted necesita la encuentra en www.sinar.go.cr. Las noticias de último momento, reportajes, nuestros programas, consejos, recomendaciones y nuestra señal en vivo, usted la puede descubrir a un clic de distancia. Accese a nuestro sitio web y únase a la comunidad del SINAR. La gente abajo dice que el río se seca, pero de 2 metros. Pero no es por las plantas hidroeléctricas. Bueno, seca pues porque se está generando, en las horas de más generación, ¿Usted sabe cuál es el problema? se seca. ¿Usted sabe cuál es la problema? Relativamente, temporalmente, en pedacitos. No estoy diciendo que el agua se desaparece. Le puedo asegurar que es al revés. ¿Qué artista? En las horas de más generación, el río no puede ir seco. Bueno, yo te iba a decir eso, que la preocupación más grande... Cuando más genera es cuando más pasa agua por Claro, las plantas eléctricas. porque la turbina... En la noche sí le puedo decir que se seque, pero en el día sí está seco. La preocupación más grande de la gente de DIQIS, me acaban de presentar el estudio de impacto ambiental, es exactamente esa. Es que la represa va a cambiar el flujo normal del agua, y entonces, por ejemplo, en verano va a haber mucha más agua que lo que hubiese existido naturalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está generando con la represa. Se saca del río. Sí, sí, claro, pero el argumento, lo que pasa es que el argumento que tienen los biólogos es, ya el ecosistema está acostumbrado a un flujo natural de miles de años, y usted lo está alterando, y simplemente va a haber más agua cuando no había y menos cuando no había. Lo que saca el tema ahí es la temperatura. El tema sigue candente. Aquí no paran de discutir. No para la discusión. Y bueno, yo tengo que hacer la pregunta, don Teófilo, como le decía, de si el ICE tiene un compromiso claro de que si se llega a suceder, o si esto va a pasar, ¿hay un compromiso de hacerlo realmente amigable con el ambiente, don Teófilo? Sí, la respuesta es un categórico sí, todo lo hacemos de acuerdo al ambiente, cumplimos con todos los requisitos ambientales y sociales que se demandan, si no, no podemos hacer las cosas, y en el ICE está arraigada esa cultura. Yo creo que hemos discutido mucho generalidades y no particularizamos en lo que realmente nos interesa hoy día, que es, hay una propuesta de una legislación para desafectar una pequeña porción de un parque grande para aprovechar energía geotérmica. ¿Cuánto es esa porción? Esa porción, el parque tiene 140 kilómetros cuadrados, 114.000 hectáreas, y
el ICE lo que va a usar son menos de 100. Entonces eso, 100 entre 14, pues va a dar como 1%. Eso es lo que realmente vamos a desafectar. Hemos propuesto originalmente que para saber qué partes desafectar hay un área de influencia de 1000 hectáreas, ese es el 7%. Pero de esas 1000 no se van a usar las 1000. Pero hay que hacer estudios técnicos que están normados de cómo se hacen, quién los hace y cómo se revisan, para decir de esas 1000 hectáreas, cuáles partes son susceptibles de ser aprovechadas por geotermia y cuáles tienen esa función ambiental, ecosistémica, etc. Entonces, cuando esos estudios se completan, nosotros sabemos dónde podemos trabajar y dónde no podemos trabajar. Yo soy totalmente del acuerdo de que dentro del parque yo no concibo un proyecto geotérmico en operación. Es decir, me parece que debemos de sacar el terreno del parque para poder hacer las cosas con las regulaciones de terrenos fuera de los parques. Porque dentro del parque me parece a mí que es sagrado. Aquí lo que estamos sugiriendo es extraer una pequeña porción de un parque grande para aprovecharlo para la sociedad costarricense. ¿Cuál porción? Bueno, no lo vamos a inventar el ICE, lo va a desarrollar gente capacitada para eso, que ve la parte ambiental y ve la parte de desarrollo e indica, de este bosque no se puede tocar, esta parte tiene un corredor. Y aquí sí, entonces, de esa área que hemos identificado preliminarmente como 1000 hectáreas, pueden llegar y decir, hay 400 o hay 100 o hay 50 que sí cumplen ese objetivo. Bueno, eso es lo que se va a usar. Si económicamente eso permite hacer un desarrollo de extracción de vapor, pues se hace. Y si no lo permite, pues no lo hacemos y buscamos soluciones. ¿Cómo le suena eso, Mauricio? Bueno, eso es lo que está en el papel, digamos, en este momento es parte de la discusión, ¿verdad? Nosotros nos hemos dado a la tarea porque se está afinando, es un proyecto que se está construyendo y que se le encuentran peros un día y otro día suena digamos, que podría ser posible. El asunto es que creo que nosotros tenemos que... Eso fue casi una declaración de amor. No. Viniendo de Mauricio, eso de que podría ser posible, hay que... No, digamos, el asunto es que nosotros primero deberíamos cumplir la tarea. Nosotros deberíamos cumplir la tarea como sociedad de dar estas discusiones, de ahorrar electricidad, de plantearnos el tema de transporte, de cumplir una serie de requisitos antes de entrar a pensar, porque el problema de esto es el precedente. Digamos, si no fuera, no sería tan complicado, es generar el precedente de que ya empezamos a comernos una parte de un parque. O sea, el tema de hacerlo amigable con el ambiente no les disgusta tanto, el tema que les disgusta por el fondo, por lo que te entiendo, es que estarías abriendo la llave para pensar que más adelante se quieran utilizar otras zonas de reserva. Pero hay un punto que no hemos olvidado, que estamos olvidando. El proyecto de ley que yo revisé contempla un canon muy importante, o sea que la energía geotérmica que se va a producir en esos parques le da un insumo muy importante, una cantidad de dinero muy importante para que el parque más bien pueda expandirse después. Así fue como yo lo había revisado desde el tecnológico, incluso inicialmente el canon era ridículo y nosotros recomendamos que se subiera. O sea, eso no es nuevo. Hay países como Colombia en donde, por ejemplo, a las comunidades, a las asociaciones comunales le toca un porcentaje, un 2%, un 5% de las ventas de los proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en sus cantones. Y ese dinero ingresa para que puedan financiar colegios, para que puedan financiar otras cosas. Dentro de esto no hay que verlo como que le están quitando una parte al parque, están cambiando una parte del parque y dándole recursos al parque para que, por ejemplo, si del otro lado hay una zona que no es parque nacional, pero tiene mucho potencial de recursos, de ecosistemas que son valiosos, se puedan proteger con ese ingreso. Lo que ha dicho el área es que ese es el área de conservación, lo que ha dicho es que es un área núcleo importante y que ahí hay una muestra de bosque que no hay en otras partes del país. Bueno, entonces ahí sí tengo eso es lo que ha dicho hasta el momento, preliminarmente. Si lo que estamos tocando no es recuperable, no se debe tocar. Sí, pero es muy importante decir, y ahora viene el detalle. Es muy importante decir que eso ha sido entusiasmo. Vamos a ver, que lo que Mauricio dijo ahorita, ciertamente el área lo ha dicho, pero lo han dicho sin estudios, bueno, lo han dicho por entusiasmo natural del que está cuidando una zona que sabe que es valiosa
y debe ser que comprobado. quiere cuidar un bosque, ¿verdad? Pero el estudio no se ha hecho. Sí, lo que sucede es que en el proyecto de ley, o sea, no entendamos que el proyecto de ley es solo el Rincón de la Vieja. El proyecto de ley toma en cuenta Platanar, toma en cuenta el volcán Turrialba, toma en cuenta el volcán Irazú, toma en cuenta Barba, toma en cuenta Poás, o sea, hay otros... Este se limita al Rincón de la Vieja, porque pensamos que la discusión iba a ser tan profunda y tan intensa que había que puntualizarla en un puntito. Hay 3 proyectos de geotermia. Bueno, es que ahí hay un punto importante, y gracias, Carlos, que lo planteaste. Yo me quejo con Mauricio que no se vale que nos planteen, hablemos, discutamos y que eso sea eterno, ¿verdad? Tenemos 12 años de estar discutiendo proyectos de geotermia. Vea, 8 apenas. Bueno, 8 apenas, ¿verdad? 8, diría mi nieta de 6 años, ya es más grande que yo, y son 2 gobiernos en Costa Rica, ¿verdad? Sí. El último proyecto se está haciendo de la manera más simple posible en un único parque, en una única zona aprobada, para reducir al mínimo, poder tener la experiencia, reducir temores, ¿verdad? Y hacer un desarrollo que demuestre en la práctica que es posible hacerlo con ecodiseño, con seriedad, ¿verdad? Lo que sucede es que el riesgo de hacerlo así es que si justamente es en la zona donde hay más riesgo de afectar el ambiente y no poderlo recuperar, todo lo demás... Bueno, pero es que si eso fuera así, automáticamente nos paramos todos. Pero mi queja ha sido que la gente haga afirmaciones sin haber hecho los estudios, ¿verdad? Sí. Si hay un bosque que es único... Pero señor ministro, después de 8 años no han hecho ese estudio. No se ha hecho porque... se han hecho estudios de exploración geotérmica donde se podía, fuera de los parques. Pero en coordinación con el área. No existe un estudio de la biodiversidad o de los bosques eventualmente a ser afectables. Ese estudio habría que hacerlo como parte del proyecto. Para arrancar hay que... Eso me suena a 8 años más. Bueno, sí, para arrancar hay que demostrar que esa área se puede reemplazar. ¿Verdad? Y eso en términos biológicos es imposible. Bueno, eso le parece a Mauricio. A mí me parece que es algo que Costa Rica tiene la capacidad y la ciencia para hacerlo. Yo conozco el Parque Rincón de la Vieja y lo conozco muy bien porque cuando era joven, ya hace unos 25 años, iba con Héctor Chávez, el director de bomberos, fuimos varias veces al Rincón de la Vieja. Y le puedo enseñar que si usted ve el mapa del Parque Nacional del Rincón de la Vieja no tiene ningún sentido geológico. El que lo hizo fue un matemático. Agarró y hizo ángulo recto y líneas rectas. Así fue en la mayoría de parques nacionales se definieron así. Usted llega y de este lado es un potero, que no es Parque Nacional, dos pasos, está en un potero que es Parque Nacional. Sí. Entonces esas son cosas que hay que revisarlas. Hay otro elemento importante. Hace un par de años, y todavía la comunidad de Manzanillo y de Cahuita lo resiente, el MINAE demolió un hotel, ¿verdad? Sí, recuerdo. El argumento principal para demoler ese hotel era: quítese porque está en un área protegida y porque quitado el hotel, el área se recupera a sus condiciones naturales, ¿verdad? Y eso ciertamente lo hemos visto así en la mayoría de Costa Rica. Entonces, a mí me cuesta mucho entender cómo los propios ambientalistas que fuimos y votamos un hotel, hoy podamos decir, no, donde hay un pastizal no va a volver a recuperarse un bosque, cuando todos los que estamos alrededor de esta mesa sabemos que el viento, que los animales, que los pájaros dispersan las semillas y vuelve a recuperarse. Si el país volvió de 21% del territorio que tenía cubierto de bosques a 52% hoy, por un proceso natural. Claro, pero un proceso natural. Y al final, habría que hacernos la pregunta de cuánto tiempo más irá a durar un tipo de solución que, si fuera amigable con el ambiente, permitiría de una u otra manera bajar sin dejar de tomar en cuenta todo lo demás. Estoy de acuerdo, ver cómo hacemos para que el transporte público baje en su consumo, en fin, hay mucho tratamiento que hay que darle al tema todavía, pero no sé si debemos dejar que pasen 8 años más. Y no son excluyentes, no son excluyentes. O sea, el que ahorremos no significa que no tengamos que hacer el proyecto. ¿Me explico? Sí, o sea, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso es razonable, Mauricio tiene toda la razón. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Bueno, es un llamado para que logremos, sea como sea, cuidar nuestro país, nuestro planeta. Repito lo que me decía Franklin Chandíez, que cuando se está en la nave espacial a la distancia y todos quieren señalar su país, el dedo marca el mismo lugar. Y es un planeta que tenemos que proteger, que hay que cuidar,
y hay que saberlo hacer de manera inteligente. Así que yo agradezco a mis invitados por haber compartido con nosotros en el programa de esta semana y esperamos que a usted le quede más claro lo que se propone alrededor del tema de la explotación de la energía geotérmica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Y que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitan este precioso país.